Gracias, señor presidente. Señorías, este proyecto de ley de mutuas vuelve del Senado mucho peor de lo que marchó. Una vez más, y son muchas, el lobby de las mutuas y sus directivos le han doblado el espinazo al Gobierno de turno. En este caso al Partido Popular, como en otras ocasiones lo fue a gobiernos del Partido Socialista. Y una vez más, las mutuas han contado con los mejores representantes, con inestimable colaboración de los representantes políticos de las mutuas, el PNV y Convergencia y Unió. Además, no se esconden. El señor Lavavea, al que le tengo mucho respeto, somos amigos, calificó esto como una ley bolchevique y hoy está contentísimo. Seguro que tiene razones, las mismas que tenemos nosotros para estar profundamente preocupados de este proceso. En el debate de totalidad tuve la oportunidad de decirle a la ministra y al Gobierno que esta ley tenía luces y sombras. Hicimos una intervención, creo, profundamente equilibrada, que la ministra debería haber aprovechado para concretar su oferta de diálogo. Señora ministra, usted a nosotros no nos ha ofrecido nada, pero como alguna vez nos ofrezca una silla para sentarnos, le puedo asegurar que no se la vamos a coger, porque seguro que la retira a continuación y caemos al suelo. Se lo ha dicho el señor Anchuelo. La verdad es que sus promesas, no sé quién se fiará de ellas, pero nosotros no. Desgraciadamente, donde había sombras, ahora hay oscuridad profunda. Y donde había luces, ahora hay penumbras. En el Senado no se han aceptado las enmiendas que tenían por objeto ampliar el control de las mutuas y que su actuación garantizara el derecho de los trabajadores protegidos. En cambio, se han empeorado aspectos trascendentales que algunos grupos habíamos valorado positivamente y que valoramos como la primera oportunidad que había para que algún Gobierno le pudiera, de una vez por todas, riendas a los gestores de las mutuas, que, por cierto, eso no es capitalismo, no sé quién lo ha dicho, emprendimiento. Pero ¿qué va? Si los gerentes de las mutuas trabajan en un mundo blindado, el negocio lo tienen asegurado, el salario es brutal, nadie les exige responsabilidades, los empresarios mancomunados pasan de exigirles, así tenemos algunos a punto de entrar en la cárcel desde ese punto de vista. No, eso ni es emprendimiento, no llega ni a capitalismo, excepto que no se considera un especial capitalismo de casta de Estado o una cosa así perpleja que se ha construido desde hace muchos años. Desgraciadamente, se profundiza en ese proceso de privatización de las mutuas iniciado en 1995. No han tenido ustedes suficiente en cambiar el nombre, ya no son mutuas de accidentes de trabajo y seguridad social, son mutuas colaboradoras de la seguridad social, sino que incluso en el Senado han jugado ustedes con las preposiciones de la lengua castellana y han cambiado el concepto mutuas colaboradoras de la seguridad social por mutuas colaboradoras con la seguridad social. Alguien puede pensar que es un concepto lingüístico así, de algún pejiguera. No. El castellano dice que el de representa concretamente sentido de pertenencia. Por lo tanto, no son de la seguridad social. Y con significa acompañamiento. O sea, que las mutuas acompañan a la seguridad social. Oiga, que no, que las cotizaciones son cotizaciones públicas, que son recursos públicos de los trabajadores y los empresarios. No son un sector privado que se arriesga en el emprendimiento. Son recursos públicos que, como tal, deben ser tratados y ustedes se lo han vuelto a envainar. En cambio, desde ese punto de vista, el Senado termina empeorando algunas de las cosas que habían. Por ejemplo, el tema de las retribuciones de los gerentes de las mutuas. ¿Hacemos el debate, por favor, en profundidad? ¿Por qué ustedes han vuelto a retroceder en este aspecto por enésima vez, por enésimo Gobierno? Los límites de retribución estaban establecidos primero en el proyecto de ley, ya se dulcificaron en el Congreso, pero podía ser, y ahora al final han desaparecido. El resultado es que algunos de estos gerentes van a poder continuar cobrando lo mismo que hasta ahora. Por cierto, fíjense ustedes bien, con un salario, con unos variables que va a estar en función de los rendimientos de las mutuas, que están en función de que paguen menos prestaciones que los ingresos que tienen. Y una manera de no pagar prestaciones es dar de alta a través del procedimiento que hay en otra parte de la ley que prevé que se den altas por los médicos de las mutuas al margen del sistema público de sanidad. Es perfecto. ¿No se dan cuenta ustedes que están haciendo lo mismo que hicieron con el sector bancario? Generar incentivos a los directivos perversos que van a tener consecuencias que perjudican a los trabajadores. Luego van a empezar, ¿quién ha sido? Uno, el otro. Nadie va a ser responsable. No. Son responsables todos los que van a votar esta ley. Los que establecen la posibilidad de mantener unos salarios con incentivos
que van a premiar a aquellos directivos que sean más intransigentes e injustos e inmorales con las bajas de los trabajadores. Y eso es lo que está en esa ley. Con dos agravantes, señora ministra. ¿Considera usted que el director general de la Tesorería o los directores generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social tienen menos responsabilidad que los directores de las mutuas? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué puñetas tienen que cobrar más? ¿Por qué? ¿Se arriesgan algo? ¿Tienen algún elemento? No, sencillamente porque forman parte de ese lobby que ha mantenido pillado, no sé por dónde, a los respectivos gobiernos de turno y a usted también. Por cierto, no se puede comparar el sector empresarial. El sector empresarial, es verdad, es empresa pública, pero en algunos casos compiten en entornos muy competitivos y ahí puede tener sentido que se establezcan determinados incentivos al comportamiento de esos directivos. No, eso es sector público puro y duro y los límites deberían estar en esos términos. Hagamos el debate, por favor, alguna vez y veamos si tiene sentido. Por cierto, tengo una inquietud brutal. ¿Alguien me puede decir el nombre de la enmienda esa? ¿A qué persona corresponde concretamente la enmienda que permite que también los facultativos puedan cobrar más que los gerentes? Porque eso tiene nombre y apellidos, ¿eh? Esa es una enmienda ad hominem, ¿eh? Muchos facultativos en las mutuas que por su especialización y siendo trabajadores asalariados cobren más que los gerentes, no deben haber, ¿eh? Tengo una inquietud por saber el nombre de esa o esas personas, porque eso sí que es una enmienda de encargo, ¿eh? Me encantaría saber a quién se le puede pedir esos encargos tan interesantes. Bueno, señorías, he puesto de manifiesto algunas de las cosas que hay, como por ejemplo la que hace referencia a, otra vez con el patrimonio histórico. En la enmienda al artículo 74 prevén ustedes un mecanismo que me temo que puede ser la coartada para algún negocio inmobiliario. Por ejemplo, los ingresos que puedan tener las mutuas como consecuencia de los alquileres de edificios que no se utilicen para usos de mutuas, sino que se pueden alquilar, por cierto, algunos están en centros históricos y son bastante valuosos, se van a poder situar en el patrimonio histórico, no en el patrimonio de las mutuas. ¿Por qué? ¿Alguien puede explicar ese razonamiento desde ese punto de vista? O otro aspecto importante. ¿Entienden ustedes que si el amo no vigila al gerente, no va a haber control de la gestión del gerente? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en algunas mutuas? Porque los empresarios mancomunados teóricamente tienen responsabilidades, pero nadie se las ha pedido nunca. Y al principio este proyecto de ley establecía mecanismos de responsabilidad de los empresarios mancomunados. Pero ustedes también en la enmienda al artículo 75 lo han devaluado, con lo cual volvemos otra vez a la situación en la que si el que es el propietario, que son los empresarios mancomunados, no tienen responsabilidad o se les diluye en relación a las barbaridades que hagan los gerentes, no van a tener ningún interés en controlarlos y, por tanto, el riesgo de que se continúen haciendo barbaridades va a continuar siendo así. Para que vean que nos hemos mirado con mucho cariño este proyecto de ley, ya les adelanto que vamos a votar a favor de 3 enmiendas. La que reconoce el marco competencial de las comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos, la que amplía, aunque de manera insuficiente, las funciones de control de las comisiones de seguimiento y la que obliga a las mutuas a hacer públicas las quejas y las reclamaciones. En resumen, señorías, señora ministra, el Gobierno y el PP han perdido de nuevo una oportunidad para hacer una reforma en profundidad de las mutuas. Es una pena, porque era un buen momento. Una reforma en profundidad que debería haber revertido una buena parte de las funciones que desde 1995 se han adjudicado a las mutuas y que no tienen nada que ver con los riesgos profesionales. Una reforma que debería haber profundizado en el carácter público de las mutuas, que nunca debieron ser otra cosa. Es verdad que venían del sector privado, pero deberían ser desde hace mucho tiempo ya sector público de la Seguridad Social. Una reforma que debería haber acordado un mayor control por parte de la Seguridad Social y ustedes han perdido esa oportunidad. En cambio, han aprovechado muy bien la oportunidad para continuar en el proceso de mercantilización de la salud de los trabajadores, desgraciadamente iniciado en 1995, cuando el último Gobierno de Felipe González se le ocurrió la idea de situar a las mutuas como gestores no solo de la incapacidad temporal por riesgos profesionales, sino también por enfermedades comunes y accidentes no profesionales. Desgraciadamente, ese es el proceso que también ustedes consolidan en esta ley y, por lo tanto, siendo conscientes que este trámite no hay ninguna votación a la globalidad, me parece que ha quedado bien claro que lo que podía haber sido una posición por parte de nuestro grupo más favorable a este proyecto de ley se convierte en un rechazo claro, porque ustedes, atendiendo a las exigencias del bloque antibolchevique, el bloque del lobby de las mutuas, se la han vuelto a envainar otra vez. Por cierto, señor Montoro, señora Báñez, ¿les puedo hacer una pregunta así? ¿Están ustedes preocupados por la situación de Muface? Yo sí, yo lo estaría. A ver si hacen algo. Gracias.